La primera voluntad que nosotros debemos de conocer es la voluntad soberana de Dios. Hay cosas que Dios las va a permitir aún dentro de la iglesia, porque Dios quiere enseñarte algo, porque Dios quiere llevarte a otro lugar, así como Elías. Dios conocía a Elías, que si le dejaba el río, ahí se iba a quedar. Entonces vino Dios y le secó el río. Y entonces Elías dice, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces Dios le dijo, ahora vete a Sarepta, que ahí va a haber una viuda que te va a sostener. Si yo no hubiese tomado esa decisión, yo me pongo a pensar cuántas personas Dios me ha usado para cambiar su vida, transformar su vida, sanar enfermedades. Pero es ahí donde uno debe de entender que no se trata de el lugar donde estamos encariñados o de las personas que estamos encariñados. Se trata de Dios y de lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. A través de mi vida. ¿Y sabe qué? Hay lugares a donde te van a empezar a rechazar y donde ya puedes sentirte hasta incómodo. Y tú en vez de sentirte alegre, te sientes mal, te sientes menospreciado. Pero quiero decirte algo, no te sientas de esa manera, porque Dios sabe por qué las cosas están sucediendo. Diga conmigo, Dios es fiel. Entonces a veces necesitamos tomar decisiones bajo las señales de Dios, porque no es así nomás, tienen que estar las señales de Dios. Muchas veces nos podemos sentir culpables por hacer ciertas cosas, ¿me entiende? ¿Y por qué? Porque nosotros nos aferramos a algunas cosas, nos aferramos, abrazamos ciertas cosas que pensamos que son las correctas, pero al final del día, al final del tiempo, te examinas, te evalúas y te preguntas, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Solamente he dado vueltas, vueltas y vueltas. Y el tiempo sigue su curso. El tiempo sigue caminando, el tiempo sigue avanzando, pero nosotros tenemos que avanzar juntamente con el tiempo. Amén. Así que es tiempo de que usted diga, doy un paso hacia adelante. Doy un paso hacia adelante. Usted necesita leer la palabra de Dios. Usted necesita orar. Usted no puede decir cristiano si no tiene una relación con el Cristo, con la palabra, con el verbo. El verbo tiene que hacerse carne en nosotros. La segunda voluntad que Dios quiere mostrarnos en este día de hoy es la voluntad espiritual. Porque hay una voluntad soberana de Dios que tiene que ver con muchas cosas, pero la voluntad espiritual tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios. Si usted no conoce la revelación de la palabra de Dios, usted se puede convertir en una persona religiosa. Una persona religiosa es una persona que tiene mucho conocimiento, pero poco poder. Poco poder. Una persona religiosa es una persona que da una buena cara en la iglesia, pero la casa se le está cayendo a pedazos. Una persona religiosa es una persona que levanta las manos, se alegra, pero en su casa es un ogro o una ogra. Ogro. Eso, y pensamos que si yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. Nadie es cristiano por ir a la iglesia. Todos somos cristianos por recibir al Cristo dentro de nosotros. Pero el Cristo dentro de nosotros nos transforma en personas nuevas. He aquí, nueva criatura somos. Las cosas viejas quedan atrás y aquí todas son hechas nuevas. Y si usted está pasando por este proceso, no se sienta mal, porque la palabra no es para acusar a nadie. La palabra es para tomar las manos, poner las manos sobre el arado y decir, yo no puedo seguir de esta manera. Mi vida tiene que ser transformada, como dijo este hombre. Como dijo ese hombre, si ese hombre fue transformado, que viene de lo peor, ¿cómo no voy a ser transformado yo, que no vengo de lo peor? Si Dios transformó mi vida, puede transformar la tuya. Y lo único que tenemos que hacer es clamar a Él y verdaderamente tomar las manos en el arado, poner las manos en el arado y decir, voy a caminar, voy a caminar, voy a orar, voy a leer la palabra, voy a ser transformado. Yo voy a ser el mejor esposo, yo voy a ser la mejor esposa, porque yo no lo voy a hacer para mi esposo, porque yo no lo voy a hacer para mi esposa, yo lo voy a hacer para Jehová de los ejércitos. Cuando usted entiende el reino de Dios y el gobierno de Dios, usted ya no vive para agradar al hombre, usted vive para agradar a Dios. Y si usted sabe que si le dice algo incorrecto a su esposa, está desagradando a Dios, usted se queda callado
porque usted tiene a alguien que lo gobierna. Es un rey. Usted no se gobierna a usted mismo. Usted ya es gobernado por Dios y por la palabra de Dios. Y cuando usted es gobernado por la palabra de Dios, no le voy a decir que al principio sea fácil, porque la carne se resiste. Dice la palabra que el espíritu y la carne, ¿cómo se la viven? Dice que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Pero entre más alimente al espíritu, la carne más va muriendo más hasta el tiempo que muere, hasta el tiempo que aquella mujer que era el enemigo número uno, ahora es el amigo número uno. Aquel hombre que solo decía malas palabras y se enojaba fácilmente, ahora es un hombre que es manso y humilde de corazón como Jesucristo. Dice la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis reposo para vuestra alma. En el lugar donde no hay reposo, no hay mansedumbre y no hay humildad. Necesitamos realmente recobrar el sentido del cristianismo. Y el sentido del cristianismo no es vestirnos bien, no es ponernos corbata, no es tener cosas maravillosas. ¿Sabe cuál es el sentido del cristianismo? Y no estoy en contra de eso. Que Dios bendiga a todos ustedes y les dé más. Pero el verdadero sentido no es cómo nos vemos por fuera. El verdadero sentido es cómo estamos por dentro. Ese es el verdadero sentido. Yo digo algo. Las iglesias en general se han llenado de hipocresía. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero ya está, Dios está en un tiempo, le voy a decir algo. Hoy me levantaba y le decía yo al Señor, Señor, ¿cuándo será tu venida? Y el Señor me decía que cuando sea predicado, y ahí lo dice en la palabra, el evangelio del reino en todas las naciones. Y yo me he dado a la tarea de buscar si se está predicando el evangelio del reino. Y le voy a decir algo, se está predicando el evangelio, pero no el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino es total gobierno de Dios hacia nosotros. Ya no existe mi voluntad, solo hay una voluntad que persigo, y es la voluntad de Dios. Aquí el único que manda, yo no digo, yo pienso, yo creo, no. El Señor dice. Por eso Jesús cuando fue tentado, nunca dijo, yo creo, yo soy hijo de Dios. No dijo, escrito está, escrito está. Ya tenemos quien nos gobierna la palabra de Dios. Y esa es la voluntad de Dios espiritual, hecha verbo en nosotros. Por eso toda persona que comienza en el cristianismo debe de comenzar con algo, con palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en el principio, fíjese bien lo que hace Dios en el principio. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero ¿cómo creó Dios en el principio los cielos y la tierra? Con la palabra. Dijo, sea la luz. ¿Y qué fue hecha? Fue la luz. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué pasó? Fue hecho el hombre a imagen y semejanza. Entonces, cuando usted tiene palabra, usted tiene el verbo. ¿Qué? Porque esa es la formación. Es lo que te da el carácter de Cristo. La palabra de Dios, el discipulado, te forma el carácter de Cristo. Para que usted entienda y conozca qué es lo que usted es, cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus beneficios. Amén. Entonces es importante, mire, es importante la palabra de Dios, la vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra todos los días? Aquí todos la leen, todos los que vienen. ¿Por qué? Porque aquí entendemos eso. Ahora, se los digo de verdad, ¿cuánto les ha cambiado la vida? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que no soy yo el que cambia la vida? Es el verbo, porque el verbo se va haciendo carne. Y se va haciendo carne y se va encarnando y se va encarnando. Y cuando usted menos acuerda, quiere hacer algo malo, pero como ya tiene el verbo, y el verbo le dice, ¡ey, ey, 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 ey! Y sí es cierto, dice, sí es cierto. Ya usted se va haciendo más obediente, y el verbo ahí va, y el verbo ahí va, y el verbo ahí va, y el verbo ahí va. Y de repente viene el Espíritu y te engendra a Jesucristo, y el verbo se hace carne, y usted empieza a decir, ya no vivo yo, le habla a su amigo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Algo está pasando. Algo está pasando. Yo no sé lo que es, pero algo está pasando. No soy la misma persona. No pienso de manera igual. No soy el mismo ser.
Dios me está transformando y la gloria es para Él. El verbo empieza a hacerse carne. Y el verbo empieza a manifestarse como el unigénito Hijo de Dios. Y Dios, y mucha gente va a empezar a rechazarte, pero mucha gente va a empezar a abrazarte, porque aquellos que te abrazan son aquellos que son de tu genética, y los que no te abrazan es porque te desechan a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? La palabra. Mire, no puede haber cristiano si usted no está leyendo la palabra. Que Dios lo ayude. Que Dios lo ayude. Es como usted quiera ser doctor y no estudie. Imagina que usted diga, yo voy a ser doctor. Y usted dice, yo voy a ser doctor, yo voy a ser doctor. Y a la hora que tenga la operación, ¿cómo la va a llevar a cabo? Si no estudió, si compró los exámenes. Entonces lo mismo. Viene Dios y nos instala el verbo a través de la lectura de la palabra y de la revelación de la palabra. Y después vienen los obstáculos que se presentan, las pruebas. Pero como usted ya conoce la palabra, usted esa prueba, en vez de verla como algo que se va a tropezar, usted la mira como algo que lo va levantando de nivel. Usted se sube en el obstáculo y va para arriba, va como la aurora, va creciendo. Y ahora su esposo le dice, hey, ya no eres igual. Y ahora su esposa le dice, hey, ya no eres igual. ¿Qué está pasando? Ya no eres igual. Ya no somos iguales. Nosotros con nuestra esposa ya no somos iguales. Ya no somos iguales. Y no somos iguales, ¿sabe por qué? Porque ahora Cristo es el que reina en nosotros. Yo la miro a ella y ella sabe. Yo la miro y ella me mira a mí y ella sabe. Nos comunicamos porque tenemos al Espíritu de Dios entre nosotros, con nosotros. Amén. Así que denle un aplauso al Señor. El cristianismo es verdad. El cristianismo es verdad, es real. La palabra de Dios es verdadera, es eficaz, es real. Mire, la solución para todos los problemas que tú puedas tener, ¿dónde cree que están? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Los discípulos les dijeron, Jesús le dijo a los discípulos, a vosotros escudriñad las escrituras, porque a vosotros los parece que ahí tiene la vida eterna, que ahí están las respuestas a tu vida están en la palabra. Están en la palabra. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Jesús no le hizo liberación a las personas, a sus discípulos. Jesús echó fuera demonios en todas las personas, pero a los discípulos usted no va a encontrar un lugar donde Él les hizo una liberación. Y estaban contaminados y venían con diferentes pensamientos. Imagínense Pedro, cuando vino el centurión, sacó la espada y le voló la oreja. Hay muchos Pedros que podemos estar aquí en las cosas de Dios. Pero ¿sabe lo que hace? La palabra de Dios te va limpiando. Te va limpiando. Jesús nunca va a escuchar que usted le dijo a un discípulo, ven para acá, te voy a echar fuera ese demonio de robo que tiene. Fuera en el nombre de Jesús. No, les habló palabra, porque la palabra te forma. La palabra te enseña, la palabra te dirige y la palabra va penetrando. Dice que es más cortante que una espada de doble filo y entra al hueso, entra al tuétano y entra al corazón. Y cuando menos acuerda, esa palabra ya tiene forma. Y usted en un abrir y cerrar de ojos, usted dice, ¿qué me pasó? Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes antes no podían orar? Y estoy hablando de un mes y medio. Estoy hablando de un mes y medio, no estoy hablando de un año. Estoy hablando de un mes y medio. ¿Cuántos de ustedes no podían orar y ahora ya pueden orar? No levanten la mano, digan amén. ¿Por qué razón? Porque la palabra va entrando. Y ¿sabe cuando entra la palabra, qué cree que sale? Lo que no es palabra. Las maldiciones que te dio tu padre, las maldiciones que te dieron en el pasado, las brujerías, las hechicerías, el ocultismo, todas aquellas cosas que vienes arrastrando, cuando viene la palabra y te llena, empieza a llenar. ¿Sabes que yo he conocido personas que han sido liberadas, han sido sanadas, pero vuelven otra vez a lo mismo? Y en la palabra está ahí la respuesta. ¿Por qué sucede eso? Dice la palabra que cuando la casa es limpiada, dice que los demonios son echados fuera
pero que después el demonio ya se va de vacaciones, dice, bueno, ya hice mucho de relajo en esta casa, me voy de vacaciones. Y de repente dice que vuelve el demonio y se echa una visitadita y dice, voy a ver cómo está aquella de la casa donde salí. Y ya queda viendo y dice, está ordenada, pero está vacía. Entonces voy a irme a conseguir otros compas para que me entiendan, otros amigos, para que regresemos y entremos nuevamente. Y entonces para que la liberación sea más difícil. Entonces, pero cuando usted se mantiene llena de la palabra, entonces como la palabra es espíritu, entonces cuando viene aquel nombre, tiene una espada. Si cuando nos fuimos estaba blandita, ahora que ya regresamos, esto está más duro que la carne digamos una carne dura, de pato, que la carne de pato, que la lengua, dicen que la lengua tarda no sé cuánto tiempo en ablandar. Pero así es de igual nosotros cuando nos llenamos de la palabra, andamos confiados, andamos con fe, andamos con optimismo, andamos con confianza. Vamos a pedir trabajo, pero vamos a pedir trabajo con fe, con optimismo, con confianza. Y las puertas se abren, las que se tienen que abrir, pero también las que se tienen que cerrar, se tienen que cerrar. Amén. Entonces diga, a partir de hoy, voy a leer la Biblia y la palabra de Dios me va a limpiar. Dígalo con fe, me va a limpiar. Mire, yo cada vez que hablo, yo siento escalofríos en mi cuerpo porque lo creo lo que digo. Yo no hablo por hablar, lo digo porque lo creo y siento el poder de Dios en mi vida. Siento las sanidades, siento las cosas que Dios quiere darnos a todos nosotros. Y eso es real. Diga, si usted está enfermo, diga, yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Muchas veces queremos que oren otras personas por nosotros, pero ¿por qué si Dios te ha dado autoridad? ¿Por qué si Dios te ha dado poder? ¿Por qué si Dios te ha dado dominio? Yo no soy mayor que usted, ni usted es mayor que mí. Delante de Dios somos iguales. Y necesitamos entender que somos hijos de Dios y que tenemos la identidad de Cristo. Amén. Así que diga, yo puedo. Porque Cristo puede. Amén. Si Cristo puede, yo puedo. Yo puedo. Y yo quiero cuando usted se vaya de aquí, usted ya no se vaya hablando negativo. Usted ya no va a decir, yo tengo estos problemas. No tengo ningún problema. Yo los problemas los puse en las manos de Cristo. Usted tiene que empezar a entender la manera que va a hablar. Porque Dios le ha dado autoridad. Diga, yo tengo autoridad. Entonces, si tiene autoridad, tiene que hablar con coherencia lo que habla. ¿Me entiende? Usted diga, mi esposo es él. Mire, qué fe. Bueno, no, hombre, con esa fe. Vamos, no hiero. Mi esposo es él. Vamos a ver los hombres, por favor, no me queden mal. Los hombres. Mi esposa es. No, bueno, yo no sé a quién le voy a ir. Híjole, vamos a tener que orar más profundamente. Vaya, otra oportunidad. Mi esposa es la mejor. Así, mi esposa es la mejor. O mi novia es, don Chico, mi novia es. Gloria a Dios. Así es. Todo está, mire, pero ¿sabe por qué nosotros hablamos negativamente? Porque nuestra mente está llena de cosas negativas. ¿Me entiende? Entonces es necesario verdaderamente dar ese paso hacia adelante como cristianos. ¿Cuántos estamos aquí? ¿A cuántos les gustaría que Dios les hable? Lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Me entiende? Lea la Biblia. No hay palabra más veraz. Porque hay gente que dice, vas a ser pastor. Y ya se van para la casa. Voy a ser pastor. Ya nos dijeron. Y ándale, vamos a ser pastor. Y pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 3 años. Y la palabra, Dios mentiroso. No. ¿Cómo vas a ser pastor si no has transformado tu vida? Si no has dejado que Dios transforme tu vida. Entonces, si Dios te da una palabra profética, entonces, y usted la cree, tiene que ir en búsqueda de los requisitos de esa palabra profética. Porque en toda palabra que Dios da a su pueblo, hay un requisito. Si usted lo puede leer, le dijo a Josué, mira que mando que medites en esta palabra de noche y de día, y entonces harás prosperar todos tus caminos y todo te saldrá bien. Hay gente que quiere que prosperen todos los caminos, que todo le salga bien, porque está escrito en la palabra, pero no lee
que dice que hay que meditar en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo Dios funciona, es fácil. Todo viene por añadidura. Y el número 3 es la voluntad personal. Está la voluntad de Dios. ¿Cuál es la primera voluntad? Soberana de Dios. La segunda voluntad. Y la tercera voluntad es personal. O sea que Dios a cada persona la creó con un propósito. Cada persona. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es el lugar donde más propósitos muertos hay? En el cementerio. Correcto. ¿Cuántos de ustedes no llegan a descubrir el propósito por el cual Dios los creó? Dios no creó a nadie. Mire, para empezar, Jesús no hizo ninguna iglesia. Para empezar, Jesús no hizo ninguna iglesia. Jesús dio un mandato y una orden. Y le dijo, miren, toda potestad he recibido. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos y enséñenles a que guarden toda la palabra que yo les he hablado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren que Jesús esté con ustedes todos los días? ¿Y cuál es el requisito que le está poniendo? Primero que nos convertamos en discípulos y después que hagamos discípulos. Y cuando nos convertimos en discípulos vamos a poder hacer discípulos. Y entonces hay una promesa de Dios que es real y que es verdadera. Jesús va a estar con nosotros todos los días. Amén. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Entonces la voluntad personal o la dirección es una dirección específica para tu vida. Y número 1, se da a conocer por una visión. Por una visión. Cuando Dios da una visión, entonces Dios da a conocer una estrategia por la cual nosotros debemos de caminar. Dice Habacuc 2:3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Y aunque se tardare, espérala, que sin duda vendrá y no tardará. Entonces, viene Dios y le da una visión a Moisés. Y le dice, Moisés, quiero que saques al pueblo de Egipto. Y viene Moisés y va a Egipto y saca al pueblo de Egipto y lo lleva al desierto. Entonces, en estos tiempos, Dios da visiones a los hombres. Aquí en esta iglesia tenemos una visión. ¿Y cómo se llama esa visión? Estableciendo el reino de Dios. ¿Y cómo establecemos el reino de Dios? A través de la enseñanza, pero a través también del discipulado. Y también hay una forma de discipular que cuando usted recibe un discipulado, usted se lo va a dar a otra persona el discipulado que usted recibió. Si usted recibe un primer nivel, usted va a darle a otra persona el primer nivel del discipulado, pero va a estar recibiendo el segundo nivel al mismo tiempo. O sea que usted va a estar dando y usted se va a estar llenando. El río va a estar corriendo, el río va a estar fluyendo, el río va a estar fluyendo, el río va a estar fluyendo. Y cuando usted enseña, le voy a decir algo, la mejor manera de aprender no es recibiendo, sino es dando. Cuando usted empieza a enseñar, dentro de usted se genera un sentido de pertenencia donde usted dice, hey, yo tengo que enseñar esto, pero lo tengo que enseñar porque lo vivo. Imagina que yo venga a decirle, fíjese que se puede vivir en el matrimonio sin problemas. Y yo me la lleve como perro y gato, como dicen por ahí. ¿Cómo cree que me sentiría yo? Me sentiría yo mal. No como un amigo que me decía, le decía yo, no tienes pena, sí, pero me la aguanto. Pero en el Señor no podemos hacer eso. En el Señor debemos de ser honestos. Verdaderamente, si usted dice yo quiero servirle a Dios, pues hay que servirle a Dios como Dios se merece. Y Dios merece lo mejor, amén. Entonces necesitamos, cuando hay una visión, caminamos en esa visión y caminamos en la voluntad de Dios. Es muy importante, le digo esto y se lo digo en el amor de Cristo. En un lugar donde no hay visión, no hay crecimiento. No hay crecimiento, yo sé lo que le estoy diciendo. Yo anduve hace ¿cuántos años? Como unos 20 años, anduve en diferentes iglesias. Pero yo sentía algo que faltaba. Y sí faltaba.
Pero bueno, eso es el problema de cada quien. Entonces, viene la voluntad de Dios, se presenta a nuestras vidas por una visión, por algo que Dios da específico. Otra cosa es por la revelación. Cuando Dios te revela, vas a tener sueños, vas a tener, de repente Dios te va a decir, ve a ayudarle a esta persona. O usted un sentir en su corazón. Cuando Dios le ponga un sentir en el corazón, dale esto a esta persona, hágalo. Y no se pregunte, ¿será de Dios o no será de Dios? Hágalo. Usted tiene un sentir bueno, hágalo. ¿Me entiende? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Dios no te no va a venir del enemigo que le diga, ve a darle pan a esta persona. No va a venir del enemigo eso. Pero sí va a venir de Dios, de que tú, por ejemplo, puedas ayudarle a tu vecino, que le ayudes a cortar la yarda o algo que Dios te ponga al servicio de los demás. La otra forma es por revelación. Dice 1 Corintios 2, del 9 al 10. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja de oído oyó, ha subido al corazón del hombre, y son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, diga conmigo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos empieza Dios a revelar cosas, mire, Dios te puede, vaya, por ejemplo, a mí Dios me reveló 2, 3 cositas aquí de ciertas personas, pero no me las reveló para acusar. Dios me las reveló con un propósito de orar por esas personas, para ponerme en la brecha, no para decirle, mira que esto, no, ni para juzgarlo ni para acusarlo. ¿Sabe por qué? Porque todos venimos de atrás de cometer muchos errores y muchos errores. Todos venimos de una descendencia que nos enseñaron a vivir de la manera como aprendieron nuestros padres, de esa manera nos enseñaron a vivir. Y seguimos repitiendo los errores hasta que Cristo llegó a nuestras vidas y transformó nuestras vidas. Hoy nuestros hijos ya no tienen que vivir la vida de nosotros, porque nosotros hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Y entonces la otra forma de revelar la voluntad de Dios es cuando amamos a Dios. Si usted no ama a Dios, muy difícil usted va a conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, cuando dice sabemos, es que yo tengo seguro esto. Yo tengo por seguro esto. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas les ayudan para bien. Y esto al saber conforme al propósito que son llamados. O sea que en cada situación que usted viva, cuando usted ama a Dios, no la mira de mal, sino mira que hay un propósito. Por ejemplo, yo luché con muchas cosas y no sabía, yo luchaba y luchaba y luchaba, pero hoy que estoy aquí me doy cuenta que era necesario, porque hoy yo estoy ayudando a personas con las mismas cosas con las que yo luché. Y entonces ustedes van a pasar por situaciones, pero cuando usted ame a Dios, ya no va a ver las cosas como un problema, va a ver las cosas como algo, como una prueba y algo que Dios le está enseñando para poder servir a Dios. Amén.